Buenas noches, mi nombre es Juan Diego Benavides, soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Uniminuto. Eh, la presente es para hablar sobre una herramienta muy sofisticada llamada Microsoft Access con su comando ingresar. Primero que todo hablaremos de quién la creó. Los creadores de Access son Bill Gates y Paul Allen. ¿Por qué? Ellos crearon Microsoft Windows y Access en un sistema de gestión de datos incluidos en el paquete de programas de Microsoft Office. Es igualmente un gestor de datos que recopila información relativa a un asunto propósito particular, como el seguimiento de pedidos de clientes o el mantenimiento de una colección de música. Si la base de datos no está almacenada en un equipo o solo están instalados partes de la misma, puede ser que debe haber un seguimiento de información procedente de varias fuentes en un orden a coordinar y organizar la base de datos. Por otra parte, queremos saber en qué año se dio dicha. Access versión 1.0 fue liberado en noviembre del año 1992. Rápidamente en mayo de 1993 se liberó Access 1.1 para, para mejorar la compatibilidad con otro productor de Microsoft o incluir el lenguaje de programación de Access básico. Por otra parte, también tenemos las características. Entre sus principales características se encuentran Access gráfico, por lo que aprovechó el máximo potencial y gráficas en Windows, ofreciendo métodos usuales de acceso a los datos y proporcionando métodos simples y directos de trabajar con la información. Access facilita la administración de datos, ya que sus posibilidades de consulta y conexión le ayudan a encontrar rápidamente la información deseada, cualquiera que sea el formato o lugar de almacenamiento. Con Access es posible producir formularios e informes sofisticados y efectivos, así como gráficos y combinaciones de informes en un solo documento. Access permite lograr un considerable aumento en la productividad mediante el uso de los semejantes y los que permiten automatizar fácilmente muchas tareas sin necesidad de programar. Vamos a hablar sobre paso a paso para crear una tabla de base de datos en Access con el comando ingresar. Primero que todo debemos hacer clic en la pestaña de archivo y seleccionar nuevo. La base de datos es lo que contendrá todos los datos de nuestras múltiples formas. Puedes optar por crear una base de datos en blanco, un sitio web en blanco o elegir entre una variedad de plantillas. Las plantillas son bases de datos prediseñadas hechas por un ámbito de rangos, o tú puedes elegir una si quieres por mucho tiempo creando la estructura de una base de datos desde cero. Las bases de datos web están diseñadas para ser compatibles con las herramientas de publicación web Microsoft Access. Al crearla también se genera una tabla. Paso 2. Contiene un nombre. Debes ponerle un nombre, o sea, debes ponerle un nombre. Como todo en la vida, tenemos que ponerle un nombre para poder tener un orden. En este caso tenemos que poner un orden ya cuando haya seleccionado el tipo de base de datos, darle un nombre que indique nuestro propósito. Eso será especialmente útil si vas a trabajar con múltiples de datos diferentes. Paso 2. Debemos, paso 3. En este caso, debemos determinar la mejor estructura para tu información. Si vas a crear, si vas a crear una base de datos en blanco, querrás pensar en la mejor manera para organizar tus datos y para darle la estructura apropiada en Microsoft. Paso 4 y paso quinto. En el paso 4 debemos crear nuestra propia tabla. Si vas a empezar con una base de datos en blanco, lo harás automáticamente con una tabla en blanco. Puedes comenzar ingresando los datos en esta tabla, ya sea a mano o copiando y pegándolos de otra fuente. En nuestro paso quinto debemos importar datos de otra fuente. Esto es simplemente fácil, ya que si quieres importar desde un archivo o ubicación, puedes configurar a Microsoft Access para extraer información y añadirla a tu base de datos. Esto es útil cuando quieres extraer información de un servidor web u otro recurso compartido.
Paso 7 y paso 8. En el paso 7 debemos añadir otra tabla. Querrás guardar diferentes registros en distintas bases de datos. Primero que todo debemos irnos a la sección de crear de la pestaña inicio y haz clic en el botón tabla y aparecerá una nueva tabla en tu base de datos. Puedes ingresar información en la misma forma como lo hiciste en la primera. En el paso 8 debemos establecer relaciones. Primero que todo debemos aprender cómo funcionan las claves. Cada clave tendrá una tabla principal que es única para nuestra entrada por defecto de Microsoft Office. Por ejemplo, en tu tabla pedidos podrías tener un campo id cliente para rastrear lo que el cliente ordenó con el producto. Puedes crear una relación para este campo con el campo id y en tu tabla cliente. En el paso 9 y paso 10. En el paso 9 podemos darle clic en la pestaña herramientas de bases de datos. Luego debemos hacer clic en el botón relaciones. Dentro de la sección del mismo nombre, esto abriría una nueva ventana con la vista general de todas las tablas en la base de datos. Cada campo estará catalogando debajo de su nombre de tabla. En el paso 10 debemos, por último, arrastrar el campo que quieres usar en la clave externa. Esto es un poco complicado, pero no es nada que angustiarnos, ya que podemos soltarlo en el campo que creamos para la clave externa. Haz clic en crear en la ventana que aparece para establecer la relación. También podemos irnos a los campos y aparecerá una línea entre ambas tablas que conectan los campos, marcar la casilla de exigir integridad referencial y en el momento de crear la relación debemos esperar a 1 o 2 minutos para esto. Luego creé una conclusión, ya que pues como muchos entendemos de igual manera que es Microsoft Access, pero sus cosas básicas. Yo de mi parte esta actividad nos ayudó a analizar un poco más sobre nuestros sistemas y diferentes formas que tenemos para poder crear tablas en Access con nuestro comando ingresar. Y por último tenemos las bibliografías, de donde yo retomé nuestra información. Muchas gracias y hasta la próxima.